conocimiento. Entonces esto me está obligando que en la misma ciencia, ¿no?, dentro de su propio cuerpo, hay disparidades de pensamiento, según la tendencia del conocimiento, ¿no? Entonces, no podemos decir que porque vemos a 3 personas, un sociólogo, un psicólogo, ya logré la multidisciplina, porque primero no sé ni qué tendencia tiene el psicólogo, ni cuál tendencia tiene el sociólogo, entonces yo no puedo lograr primero un manejo de conocimiento mínimo en la posición filosófica, ya no en el episteme del objeto de estudio. ¿Se entiende esto? Porque este es el punto que estoy diciendo aquí. En la racionalidad actual se requiere la participación interdisciplinaria cada día más se necesita la interdisciplina, porque hemos sido tan segregados que el problema se hace conjunto. El problema no dice disciplinas, el problema, el fenómeno aparece y punto, ¿no? Y ese no está diciendo soy sociólogo, soy psicólogo, no, ahí está el problema. El problema siempre es interdisciplinario, siempre. Ahí está. Se presenta, se puede explicar, pero no si de esta manera. Entonces, en este caso, si yo escojo una posición junto a mis 3 representantes dentro de esta posición, sí estoy haciendo una multidisciplina. Bueno, si yo escojo a los 3, que son 2, un sociólogo, un psicólogo y por ejemplo un arquitecto, y los 3 son funcionalistas, ya tengo ganado un lenguaje común, ¿no? Pero nada más en la tendencia filosófica, no en el conocimiento, porque el arquitecto piensa intuitivamente, el sociólogo piensa de otra manera, el psicólogo piensa, si tú quieres, según el tipo, ¿no? Porque aquí si yo soy más estricto, todavía en psicología tendría que hablar de conductista, campista, etc., ¿no? Y obviamente la campista pues es la Gestalt, ¿no? Si yo escojo un psicólogo Gestalt con un arquitecto que se generó en la Gestalt, pues ya hay un empate. Pero si no lo voy a lograr nunca. ¿Sí? No se van a entender. No, se van a pelear, que es lo peor del caso. Entonces, en este momento, es lo que estoy diciendo aquí, que debido respecto al siguiente epistémico, aplicado a la racionalidad actual, se requiere la participación interdisciplinaria. Sigo adelante. Si va a seguir bajando. Así aquí. Entonces, la discusión será, como dice aquí, no se ve. Yo pensé que sí se veía. No, sí, ya está ya arriba. En la constancia de la crisis que va a haber en la discusión moderna de la ciencia, se va a explicar una crítica del estatuto fundamental del movimiento cognitivo, en el cual responde. O sea, si no analizas bien el aspecto cognitivo, el aspecto lógico, no vas a lograr nada. Vas a lograr una mezcla absurda que no tiene ningún orden. Esto quiero ser bien enfático, ¿no? En los doctorados, esto lo vigilamos mucho. Esto que acabo de decir es la A para los doctorados. Yo no puedo llegar y decir, tengo este problema, me gusta como el positivista fulano dijo, pero hay unas ideas de marxismo que me gustaron, y entonces ahí ya tronó todo, ¿no? Tronó absolutamente todo. Entonces, la discusión se inicia de manera epistemológica. La racionalidad disciplinaria, obviamente peticiones autácticas, que es aisladas, propias, ¿no? Y en abordar explicaciones de fenómenos hechos interdisciplinarios dentro de encierros conceptuales. Todo esto me está generando una construcción de conocimiento más aceptada si yo cuido los procesos epistêmicos, que es este que acabo de explicar. Si yo lo cuido, sé que voy a lograr algo, ¿no? Si no lo cuido, sé que voy a hacer, como decía don Porfirio, ¿quién no resolver un problema? Nombra una solución, ¿no? Y si la nombran así, media dispar, perfecto, no se logra nada. Entonces, eso es lo que requiere transportar conocimientos diversos a un solo problema, que será tratado interdisciplinariamente. Entonces, hay un problema, yo puedo transportar. Ahora, vamos, ¿cómo voy a transportar?
Porque ese es otro problema epistémico. Primero es la reunión de los objetos de estudio y de las maneras de pensar filosóficas. Después es comprender cómo son los sistemas de conocimiento de cada ciencia con su objeto de estudio. Luego viene usar el conocimiento que requiere el problema, no el de la ciencia. Ahorita lo explico. Voy a seguir adelante. ¿Ustedes conocieron, vinieron a hablar de la Torre de Babel? Pues eso pasa cuando se hace una multidisciplina. Ellos dicen aquí, la agenda transdisciplinaria se me está pidiendo que para que yo pueda transportar el conocimiento, tengo que traer en otro epistema, que es la transdisciplina. Entonces yo estoy diciendo, y la agenda ilustra bien la completa ausencia de proceder crítico respecto a la disciplinaria prevalente. Muy bien, ¿cómo piensa el sociólogo, aunque sea estructura funcionalista? A mí me interesa cómo piensa. Yo le digo, el problema requiere esto. No que yo pienso, requiere esto. Ese es el punto transdisciplinario. Entonces, yo tengo que tener un método que sea híbrido, que no tenga color, por decir, como si fuera del partido, ¿no? Que no sea azul, amarillo, ¿no? Que sea híbrido, para que yo pueda transportar los conocimientos. ¿Saben? Sí, lo estoy entendiendo cuando lo comenta así, pero antes nos habías dicho de la importancia de vigilar este rigor, Sí, del doctorado, ¿no? El rigor está dentro de la ciencia, pero tú cuando vas a transportar una disciplina, la disciplina tiene un problema. Por ejemplo, una casa, por decir algo. Entonces yo requiero de tratar, por ejemplo, el ambiente, hacer condiciones ambientales, no que me venga un físico a decirme todas sus fórmulas del mundo. A mí dime las kilocalorías y cómo las transporto. Entonces yo estoy pidiendo exactamente lo que yo necesito. Aunque el filósofo diga, no, pero eso no, ¿cómo que no? Eso es el producto que yo quiero. Yo tengo que kilocalorías tengo internas para la temperatura que yo quiero tener, térmica, ¿no? No que me expliques todas las leyes del mundo, ni la segunda ley. Entonces, yo lo que quiero es eso, y eso es lo que se está diciendo ahí. Ese RP metodológico de la transdisciplina normalmente es legitimizado por la carencia de bases de la cultura académica. O sea, si no tengo un sistema de conocimientos de la disciplina que estoy pidiendo que venga, pero nosotros sí la tenemos. La arquitectura tiene un sistema de conocimiento. El urbanismo tiene un sistema de conocimiento. Son disciplinas, pero tienen objetos de estudio. Entonces, ese es el punto que estamos hablando. Me voy a ir más allá, no quiero meterlos demasiado en la lógica, me voy más abajo. Entonces, esto es lo que les presenté la vez pasada. Aquí tengo una división dentro del concepto filosófico básico platónico. Digo, aquí está toda la poiesis, que es geografía, la zoología, teología, hidrografía, todo lo que tiene relacionado con la naturaleza. Cada una de estas ciencias, son ciencias, tiene su objeto de estudio. Cada objeto de estudio tiene sus métodos. Cada método con el objeto de estudio tiene que tener una unión de la lógica del pensamiento. Yo no puedo meter un método que no checa la lógica del pensamiento, del sistema de conocimiento. Entonces, pero de este lado, tengo todas las de praxis, que es sociología, antropología, economía, estadística, demografía, psicología, todo lo que quiera humanista. Entonces, estas tienen también sus objetos de estudio. Por decir algo muy sencillo. Sociología, ya lo habíamos dicho, tiene el objeto de estudio el trato de las asociaciones humanas. Psicología tiene el problema del objeto de estudio de la mente humana, ¿no? Que no es la misma de la de sociología. Ecología, que parece ser parecida, ¿no?
a economía, que los dos son el hogar. Uno lo ve el hogar, cómo funciona en sus ecosistemas, y el otro lo ve en su dinero, ¿no? Entonces está viendo diferentes posiciones en el hogar, aún teniendo el mismo objeto de estudio que sería el hogar, ¿no? Por eso economía y ecología es eco, casa, ¿no? Entonces esas serían las cosas, pero todavía aparte, para remarcar sabroso, ¿no? Tenemos estetiquilla, para darles un poquito de toque, ¿no? Ahí está la intuición es la base, y entonces estoy hablando que voy a hablar de campos simbólicos, voy a hablar de, digamos, de preceptos, no de pura percepción, y voy a hablar del otro lado, campos vitales, por ejemplo, de vida, ¿no? Y cómo resuelvo la situación de la vida en una casa, en una calle, ¿no? Cómo respeto la situación de la vida. Entonces me está interesando todo ese conocimiento de la vida, para hacer, obviamente, un objeto que se pueda considerar artificial o arte, artificial, arte. Entonces, estoy haciendo un objeto artificial. Entonces, si yo veo que tengo todos estos objetos de estudio, y tengo todos estos objetos de estudio, yo tengo que transportarlo de manera transdisciplinaria. Entonces tengo que generar un método híbrido que no sea ninguna ciencia que salga de ninguna ciencia. Un método que me permite pasar el conocimiento que yo requiero de cada ciencia y cada disciplina a mi disciplina. Eso se llama transdisciplina. Entonces tiene que seguir todo un juego lógico, porque estoy metido en el episteme, la lógica y en los métodos. Entonces yo no puedo aplicar un método que ha sido uno de los problemas, por ejemplo. Ustedes han oído métodos cuantitativos de diseño, ¿no? Ustedes saben que se generó obviamente en Inglaterra. Ustedes saben que llegan a diseñar con el método cuantitativo. ¿Tú crees que matemáticamente vas a diseñar arquitectura? No. Por eso te digo, pero sin embargo sí lo creyeron y aplicaron los métodos deductivos, matemáticos y deductivos a diseñar. Entonces, ¿quién fue? Pues unas personas que insistían que a través de un método deductivo, matemático y de tal tipo, podían diseñar. Entonces, eso, bueno, yo lo viví. Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez, yo lo viví con Álvaro Sánchez y pobre Álvaro, yo fui su alumno predilecto, pero siempre le daba unos descolgones muy feos y le dije, perdóname, arquitecto, pero eso no es para diseñar. Pero bueno, aquí eso es lo que estamos hablando en esa fase, ¿no? Entonces, yo estoy en este momento, acuérdense lo que dije la vez pasada, y yo dije, tengo el conocimiento lógico y voy a trabajar inducción, deducción, ¿no? Porque es la manera de pensar del hombre. Induzco y deduzco. Induzco y deduzco, ¿no? Eso yo puedo hacer métodos deductivos, inductivos, y los puedo aplicar a diferentes campos de conocimiento, digamos, filosófico, pero hay otro método que ya lo habíamos dicho, otro camino, que era la intuición, que ni es deducción ni es intuición. La intuición la intuyes y asimilas, que además de es el que más usamos, porque todos lo manejamos con intuición. Pero si yo me pongo a querer manejar la intuición, que es la que me va a dar la posibilidad de la imaginación, y la quiero hacer matemática con deducción y inducción, pues ya estuvo, que no lo estoy logrando. Estoy haciendo un conflicto epistémico, lógico, muy fuerte. No sé si va entendiendo eso. Entonces, la transdisciplina va a permitir que acarte un objeto de estudio y este objeto de estudio recurra a conocimientos de todos estos objetos de estudio, pero no puedo tener un problema epistémico. No lo puedo. Tengo que
generar un método híbrido que me permita imponer mis objetos de estudio. ¿Se entiende eso? Entonces yo impongo una serie de contenidos de conocimiento aquí que yo requiero, y esos son los que les exijo a cada ciencia. Esa es la transdisciplina. Vuelvo a repetir. Yo impongo contenidos de conocimiento que yo necesito como arquitecto, como urbanista. Sí. Permítanme hablar de urbanismo porque sigue siendo diseño del espacio. Entonces, en ese momento yo requiero esos conocimientos, y esos conocimientos me los tiene que dar esa ciencia. A mí no me interesa que tenga todo su episteme, toda su lógica y aquello. No me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un taller de urbanismo? ¿No? En el taller de urbanismo llega el urbanista y le dice a cada sociólogo, al demógrafo, a decirles, las líneas. Por si no los da las líneas, si no dan los contenidos que él quiere, no se logra nada, porque el otro va a querer imponer su decisión. ¿Qué fue lo que pasó con urbanismo? Cuando urbanismo apenas era una disciplina nueva, pues Castell y un montón de sociólogos emocionados dijeron, nosotros vamos a hablar de urbanismo. ¿Cómo se van a hablar de urbanismo? Pero ¿cómo hablaban de urbanismo? ¿Cómo hablaban de urbanismo? Aquí lo voy a poner aquí está el urbanismo, ¿no? Dentro del urbanismo raya en dos conceptos, ¿no? Que es, uno sería la sociedad y otro sería el espacio-tiempo, ¿no? Pero el espacio-tiempo toma la fuerza en el urbanismo y la sociedad. Todos los sociólogos querían interpretar el espacio-tiempo a través de la sociedad. Pero también el aspecto económico era muy importante en esa época. El aspecto económico, como economista. También sí, no, pero el problema que te digo es que hicieron que sí, que el urbanismo se describía y se sustentara en la sociología y en la economía. Y no, el urbanismo es el espacio. Y la ciudad es la sociedad. Entonces, estaban viéndose a una situación epistémica de la sociedad, en vez a la situación epistémica del espacio. Esa pequeña diferencia ha creado unos problemas en el urbanismo gravísimos. Es ahorita la maestría, ¿no? Sí, bueno, estamos en... No, pregúntame, yo me fui. Yo dejé la maestría. La dejé por eso que estamos hablando. Por eso que ahorita estoy diciendo. Le dije adiós a la maestría. Siendo que era un fundador de la maestría. Y dije, ¿hasta aquí? No me llevo. Bueno, esto es el problema. Es un problema epistémico. Porque entonces estoy generando un objeto de estudio de la sociología como urbano. Y no es cierto. El urbanismo es otra cosa. Muy distinta. Entonces lo que estamos hablando es que como los contenidos de conocimiento que requiere la arquitectura los vamos a poner, y esos son los que le voy a pedir a cada ciencia que me va a abastecer. Pero ¿cómo me va a abastecer? ¿Con sus métodos? Pues me destruyen, porque entonces esto fue el problema que la vez pasada epistemológico me hace pedazos. Yo tengo que generar un método que pueda transportar. No sé si esto va quedando claro. Este método se adecua al sistema de conocimientos propio de la arquitectura. Híbrido. No, pero se van marcando las líneas de cada una. O sea, no tenga objeto de estudio. No tenga ningún objeto de estudio, ninguna manera de decir este es este objeto de la economía, o de la sociología, o de la geografía. No, tiene que ser totalmente híbrido. En donde el urbanista dice, yo necesito esto. Dámelo, ¿no? Sí, el arquitecto. Bueno, eso es entonces esta pequeña diferencia me está generando aquí la interdisciplina. Aquí la transdisciplina. Aquí la multidisciplina. Pero aquí la intradisciplina.
La interdisciplina es mi sistema de conocimiento, mi objeto de estudio. No puedo destruirlo, no puedo formar un problema lógico de pensamiento con una crisis muy fuerte. Entonces, por eso es la razón, calculamos una serie de problemas, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, que estuvimos comentando, ¿no? Que desgraciadamente tenemos que usar todo el cerebro del arquitecto. Somos cerebros. ¿Sí? O sea, tenemos de este lado ingenieros, y de este lado creativos, y de este lado subir todo, ¿no? Entonces, tenemos que usar todo, pero el ingeniero somos no le interesa ¿no? Y el creativo solo le interesa no le interesa ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros llegamos a un problema bastante complejo de lógica de pensamiento, que tenemos que saber integrarlo, porque por eso nos volvemos intuitivos. Por eso somos intuitivos. ¿Sabes? Tú estás platicando de un problema, sacas tu papel y comienzas a hacerlo. Ahí está la solución. Sí. Pero te pueden decir, ¿cuál solución? Si aquí en la física, aquí está la solución. Entonces, de esa manera es como estamos pensando. Entonces, queda muy claro que hay muy diferente la interdisciplina, porque cada una de estos es una interdisciplina de la ciencia. Pero es distinta de esta a esta. A conjunto, siempre y cuando tenga una creencia filosófica que los organice. Y traspaso el conocimiento que yo requiero, solo el que yo requiero. No quiero que me traspasen métodos ni nada. Solo requiero ese y ese debe ser. Por ejemplo, yo le digo al geólogo, quiero la resistencia del suelo. Entonces quiero saber la fatiga del terreno. Oiga, ¿qué es una roca? ¿Qué es la fatiga del terreno? No quiero saber cuánto tengo. 2 toneladas por metro cuadrado o tengo 20. Yo quiero saber qué tipo, ¿no? Pero es que mire que aquí, que la capa, que yo quiero. Y entonces esa es una posición que estamos nosotros diciendo al geólogo. Y el geólogo nos va a querer dar una cátedra. Pero a mí no me interesa su cátedra. Sí. Perdón, ¿por qué no te interesaría conocer la plática del geólogo? Porque en los suelos no únicamente lo más importante es la resistencia, también es la fatiga. Sí. Y es el comportamiento que ha tenido, sobre todo, porque, por ejemplo, Bueno, yo tomé un extracción. conocimiento de la geología, voy a pedirle varios, no uno. No, pero es que como mencionabas uno y descartabas otro, entonces no sé si eso sea valedero. Porque, digo, lógicamente el especialista en los diferentes campos va a tratar de darnos su punto de vista, Claro. pero creo que es nuestro papel el saber efectivamente qué es lo que requerimos y cómo lo podemos aplicar. Sí, esa es la interdisciplina. Lo que acabas de decir es ya el pensamiento interdisciplinario del arquitecto y el urbanista, que es el que realmente va a tener que... Creo que fue la computadora. Es el que tiene que hacer, pero eso ya es el conocimiento de nuestra carrera. Escuchar y saber interpretar lo que nos está diciendo a nuestro pensamiento. Y por qué no, en el conocimiento lógico hablas de inducción y deducción, pero creo que, por ejemplo, que ahí está faltando un concepto importante, que es, no es únicamente el inducere, sino el educere, el educativo. Sí, claro. Entonces, Sí, nunca es vas a dejar de pensar inductivo y deductivamente. Nunca lo vas a hacer. Pero si tú haces un método exclusivamente deductivo y quitas lo inductivo y lo intuitivo, entonces te estás limitando. Es lo que yo dije de métodos cuantitativos, ¿no? Que limitaba todo, ¿no? No digo que esté mal. Yo digo que no piense así el hombre. El hombre piensa así porque así piensa. Pues es su lógica de pensamiento. Pero no puedes dedicarte, cerrarte a lo demás, ¿no? No debes eso, porque No. ya te limitas. Tú cuando dices voy a hacer un estudio intuitivo, no quiere decir que no vas a trabajar la inducción y la deducción.
porque es tu manera de pensar, ¿no? Pero vas a partir de la intuición. De hecho, Y la experiencia, ¿no? Sobre todo, Bueno, la experiencia sería empírica, o sea, sería una de estas líneas, el empirismo, es de la experiencia. Sí, mi experiencia ya la tengo yo, nadie me la quita, yo la o guardo, la voy adquiriendo. la voy adquiriendo, la voy guardando. Eso ya lo expliqué, eso sería otro capítulo, ¿no? En donde cómo se genera el recuerdo y cómo el recuerdo opera, ¿no? Y cómo el conocimiento nuevo llega. Es un juego ya de otro tipo, ¿no? Que no estoy tocando ahorita. Pero sí, así es, ¿no? Tienes tu experiencia y tu experiencia manda, ¿no? es que estamos hablando de procesos mentales. No, está hablando de lógica, de la lógica de cómo debemos evitar eso. Sí, pero sí estoy de acuerdo. La experiencia es la base. Y eso ya lo expliqué en la primera plática que tuvimos, hablé de la experiencia, ¿no? Les presenté un marco fuerte de cómo se genera lo que yo le llamo acto sémico, que en un momento dado está la experiencia del recuerdo y está lo que estás experimentando en el momento, que sería lo que estás adquiriendo, y lo comparas y llegas a conclusiones de ambas cosas, ¿no? Porque no puedes evitar lo que tú eres, ya lo eres. Haríamos mal. Exacto. Eso. Oye, Mario, Mande. perdón la interrupción. Dijiste una frase que tengo aquí subrayada. La intuición da la posibilidad de la creación. Da la posibilidad de la creación, En lugar de da ser- la posibilidad de la imaginación, no de la creación, De la imaginación. Porque yo, la imagen es la que tengo en la mente. Yo lo que percibo de la forma es la figura, pero lo que tengo en la mente es la imagen. Esa imagen es lo que yo sumo. Yo sumo de mi experiencia y de lo que recibo, que estamos hablando, genero una imagen. Pero esa imagen la puedo ir distorsionando, la puedo ir sumando en mi proceso cognitivo y le puedo aumentar signos, símbolos, recuerdos, sentimientos, etc. Y la voy generando conocimientos hasta generar una Y cuando imagen. esa imaginación, Ajá. por así decir, Y a por nace, entonces, cuando ya se proyecta, entonces se da la creación. La creación sería al final, con la Al noción. final, claro, claro, claro. Cuando ya sumas conocimientos, sentimientos, Pero esta emociones, frase que estás, perdón, esta frase a mí me interesa mucho. La intuición da la posibilidad de la imaginación. es el Y camino. más adelante se convertirá en una Pero creación. también el conocimiento ¿no? No lo puedes evitar. Nada más hablando dentro de los procesos mentales. Así La es. intuición da la posibilidad. En lugar de este verbo da la posibilidad, ¿no se podría utilizar alguna otra? Mira, no, vamos a Estamos hacer un profundizando en punto. esto. Yo te hice el comentario que cuando tienes la primera imaginación, que es sensible, y que estás sumando lo que ves, bueno, lo que no ves, sino todo lo que sientes, con todo lo que eres, te da una imagen. Todo comienza con la percepción. Es percepción. Sí. Es percepción. Lo que pasa es que tú estás teniendo una sensación perceptiva y tienes otra recuerdo que fue percepción, que lo guardaste y que lo regresas. Entonces tú de ese momento tienes una imagen. Esa imagen yo les decía que yo considero que Miguel Ángel explotaba esas imágenes. Las veía en las manchitas, entonces, ponía una roca y decía, ya vi la escultura, ¿no? Él sumaba lo que tenía con lo que estaba percibiendo y hacía, ¿no? Entonces, sí puedes ya manejar esa imaginación, algo de composición, pero la composición plena es la noción final. Insisto en mi pregunta, porque esta frase para mí es muy importante, ¿no? Relativa a la imaginación de Pero la ese es creatividad. otro, no Mi es el pregunta es, capítulo de hoy, ¿eh? mi pregunta es, la imaginación da la posibilidad. Da. En lugar de dar la posibilidad, ¿no se podría utilizar otro verbo? Bueno, podemos usar otro verbo. Bueno, fomenta, si quieres. Fomenta, Permite. Propicia. Sí. Pero estamos en otro. No, ese capítulo lo vamos a dedicar. Ya en la suma que dimos, hablé de todos. Hablé de este, hablé de ese, hablé del otro. ¿No? Pero eso fue una introducción, ¿no? De todas las líneas. Ahorita solo estoy en la interdisciplina, ¿no?
la interdisciplina es la que ahorita me está interesando, el problema lógico que puede haber de contradicciones, ¿no? Pero aquí no estaría faltando, por ejemplo, el análisis, no estaría faltando el análisis y la función para un proceso. Y los vemos posteriormente. Si ahorita solo estamos en el concepto lógico de la interdisciplina. ¿O quieren que vuelva a pasar el otro, el anterior, el primero? No, porque... Para regresarnos, porque creo que quieren hablar de los otros. Bueno, Quiero yo regresarnos. pido disculpa porque no estuve en la primera sesión. Sí, por eso, si quieres, vuelvo a pasar la primera. Pero Yo no ya tengo está, inconveniente, sí. grabada, ¿no? Pero digo, vamos, yo no Ya, tengo inconveniente. Si sí. quieren, ya les enviamos a No, ese porque tema nos la sesión estamos anterior regresando. grabada sí. por YouTube. ¿Eh? No avanzamos, regresamos a la Bueno, entonces digo, si ya está grabado, Sí, lo sí, consultaré. porque sí convendría que vieran la primera, porque ahí hay una introducción de todos estos puntos que estamos hablando, de muchos de los que tienes interés y que sí se trataron, ¿no? Pero como introducción. Ahorita estamos profundizando solo en la Sí, interdisciplina. yo hacía la observación con respecto a lo expuesto el día de hoy. Y nada más, estoy ahorita hablando de la lógica del pensamiento, de cómo debo cuidar la lógica de hacer, como decía el maestro Villagrán, de hacer y saber, ¿no? Que es la lógica de disciplina, ¿no? Hacer y hacer. Exactamente. Y porque eso yo ya lo traigo, lo voy aprendiendo. La práctica me ayuda a aprender también. Por O sea, supuesto. eso no es inevitable, ¿no? Eso ya lo traté también, lo de la práctica. Mario, otra vez, insistiendo en lo mismo, esto me interesa a mí mucho. Esta frase, la intuición da la posibilidad. Sí. Pregunto, ¿se puede cambiar un verbo? En lugar de dar la posibilidad, que podríamos poner verbos semejantes al mismo nivel de dar la posibilidad. Entonces ¿No estás podría hablando de decir, niveles de luz? produce, Pero eso la es intuición produce la imaginación. Pero es que Más bien nunca se da posibilita, la ¿no? posibilidad que No, ya produce. producir. Más bien es posibilita, ¿no? No posibilita, posibilita. Posibilita es lo mismo, da la posibilidad. Oye, pero no sería en todo caso No, más por un aspecto semántico. Sí, está peligrosito, ¿no? Vamos a dejarlo ahorita. Yo quiero seguir esto, ¿no? Quiero seguir esto. Quiero hacer hincapié, bueno, ya, creo que eso sí se entendió. ¿Seguro que se entendió? Porque Para verlo no puedo pasar si no un se ejemplo concreto, ¿Eh? por decir algo. En arquitectura, Sí. una ciencia que participa son la física, Sí, la física. las matemáticas. Así es. Ahora, no sé, porque todo esto está dentro del, estamos viendo todo este seminario para llegar a producir o a un nuevo Generar plan de estudio, ¿no? un plan de estudio en donde lo que estamos diciendo, tú tienes que conservar la lógica del pensamiento, en la estética, en el cálculo. No puedes tú evitar, ¿no? Esa lógica de pensamiento, pero también tienes que saber transportarlo al pensamiento del arquitecto. Entonces, ese punto es el punto fino. O sea, tú en cada materia que tiene su propio objeto de estudio, su propio método, la tienes que dar dentro de sus conocimientos, pero también debes saber transportarlos. Claro, El eso es conocimiento lo que del se me hace arquitecto. bien Es lo que crítico. estoy diciendo en síntesis, pero materia por materia. Sí. Y eso es crítico porque podríamos llenarnos de multidisciplinas, ¿verdad? Sí. Y no nos va a dar el programa. No, o sea, perder la vigilancia epistemológica. Entonces, por ejemplo, de la física participa, pero la estática participa en estructuras, mientras que la termodinámica participa en el confort. No, y En también distintos en la aspectos. estructura. Por eso, Y por la ejemplo, dinámica. también Sí, entra. pero lo que se tiene que ver es respetar el objeto de estudio de la ciencia que te está dando la base, pero también también interpretar la arquitectura. Porque si no le das el paso, estás dejando que el paso de la muerte lo dé el alumno. ¿De qué manera, perdón? O sea, no me queda claro. ¿Cuál sería el peligro del paso de la muerte? El paso de la muerte sería que el alumno no pueda transportar el conocimiento a la arquitectura, que no lo sepa aplicar. A los objetos de estudio, por ejemplo, O sea, es el una objeto de casa. estudio de nosotros. Porque si no lo sabe aplicar,
Pues sí, aprendió física, ¿no? Se puede Sí, sentir- matemática, pues sí, ¿y eso qué? Pero Sí. entonces ahí coincidimos en que la labor nuestra como académicos es darle las bases y ya, aportar Bueno, experiencias. ya llegaste a la conclusión de lo que estamos hablando. O sea, yo tengo que dar de la multidisciplina, tengo que llegar a la intradisciplina, pero del objeto de estudio de la arquitectura. Por supuesto, ¿no? Porque si no lo llego, pues no lo logré. No hice el transporte, no hice nada. Eso es lo que trato de decir y explicar. Cada materia tiene su propia base, porque puede ser de física, puede ser matemática, no puedes evitarlo. No vas a cambiar ese objeto de estudio. Sí, pero con base a la arquitectura, porque no estaríamos viendo la física como tal, como ciencia, sino ya la me entendí. aplicación. Ese es el punto que puse aquí. Cada conocimiento que yo requiero se lo voy a exigir a la ciencia. Pero yo no estoy cambiando la ciencia de donde lo surjo. Ni trato de cambiar mis procedimientos ni modificar sus métodos. A mí lo que me interesa es un conocimiento que yo puedo aplicar a mi problema. Pero se puede modificar la ciencia. Sí. Entonces, no, me refiero porque yo sé que sí se puede. Te voy a Yo sé que- soltar algo. Yo sé que sí se puede, por eso es porque decía, porque si no únicamente vamos a pedirle a la ciencia ciertos elementos requisitos que posteriormente a través de la tecnología, de las nuevas aplicaciones, van siendo por ejemplo, rebasadas o pueden ser aplicadas de otra manera. Pero, ¿por qué? Pues con nuestra disciplina que tiene técnica, que tiene ciencia y que tiene arte, es la locura, ¿no? La locura. Pero tenemos que saber aplicar. Tenemos que ser doctos en nuestra materia, en nuestra propia Y si no, disciplina. por lo menos con criterio, ¿no? Son criterios. Es que tú lo estás diciendo, lo guardo en mi mente, pero lo sé aplicar. Ese es el punto importante, saberlo aplicar. Otras gente le han llamado competencias. A mí no me gusta la palabra competencias. Entonces, tener competencia de aplicación. Primero, no, ¿por qué competencia? Lo que interesa es saber cómo transporto. Nuevamente se vuelve semántico. Sí, seguro. Ok, ¿está bien? Entonces eso sí se entiende, ¿ya? ¿Seguro? Bueno, No. a mí bien saber y entender. Bueno, ¿Seguro? Porque yo voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, voy a cambiar de archivo, porque este sigue, ya se mete a la pistera fuerte, ¿no? No hay idea. Me voy a la bitácora. Esta bitácora es quizá el último ejercicio que hice posgrado. Desde mi primer ejercicio, mi último, antes de salirme del posgrado. Entonces, la primera cosa era que realmente estábamos rechazando la naturaleza y que estábamos creando problemas, ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, de no respetar al ambiente. Entonces, nos dio una propuesta, voy a borrar esto, nos dio una propuesta, yo era un estudiante, y que era segundo semestre, ¿verdad? Segundo, ¿no? Era segundo semestre, ¿no? Y el segundo semestre en 1980, ¿no? Sí. Creé este método transdisciplinario, que era la idea de lo que me complicaba la mente del maestro y de lo que yo sentía. Y entonces es definir cómo analizar la ciudad, el campo en sí, ¿no? Detallando ubicación geográfica, el emplazamiento. Todo esto sería el principio de cómo definir, ¿no? El sitio, ¿no? Y el emplazamiento. No voy a explicar eso porque son conceptos urbanos, ¿no? Me voy a seguir adelante para definir cuál fue el método híbrido que planteé en 1980. Íbamos a generar un fenómeno que se llama la geomorfología en geografía, ¿no? O sea, es el modelado de la superficie terrestre, o sea, de la litosfera, se quiere llamar, ¿no? El modelado de la superficie terrestre
que nos iba a definir las formas de relieve de lo que era el sitio del emplazamiento. O sea, el emplazamiento es todo el modelaje regional y el sitio es donde está la ciudad. Entonces, de esa manera empezaba con una serie de condiciones que empezaban, por ejemplo, con la edafología, una ciencia que nos iba a referir, describir las unidades edafológicas del suelo, y que bueno, la edafología puede ser la capa madre que viene de 0 a 1,50, ¿no? Con varios horizontes que pueden ser definir cuál va a ser la futura vegetación, ¿no? Que va a tener o los problemas que podría tener, ¿no? Entonces, yo tenía esa ciencia encima, ¿no? Las unidades edafológicas de analizar. Pero estaba también la geología, que se refiere a describir la ciudad del litosfera, de la toda la litosfera, sus características, que es otra sedimentaria, pero otra fluida, pero era en realidad otra ciencia que estaba participando. Y eso me daba, básicamente era lo que nos estaba dando Siemens, ¿no? Siemens nos estaba ofreciendo como qué conceptos íbamos a tener de la ciencia. Pues está la hidrología, ¿verdad? El clima. Entonces, tengo problemas de hidrología, el clima, o sea, todos los problemas tenía que estar yo en contacto con cada especialista de esto. Como urbanista, yo tenía que tener en mi despacho gente así, ¿no? La hidrología, la geología, ¿verdad? La vegetación, que obviamente estoy dando todo lo que en un momento dado sí nos daba. La vegetación, pues, sus potenciales, de cómo estaban usándose la tierra ahorita, ¿no? Directamente. Entonces, todo esto era un problema que yo tenía que tener para generar un concepto que se llama vocación de uso del suelo o actitud. Entonces, si yo era una persona que quería respetar el ambiente, no el medio ambiente, porque es ni octavo ni doceavo, sino el ambiente, ¿no? Entonces yo de alguna manera tenía que tomar en cuenta todo lo que era natural. No podía yo destruir la naturaleza como lo hemos venido haciendo. Entonces planteó Perdón, doctor, ¿y ahí no estaría tratando la antropología? Sí, ahorita solo en la naturaleza. Sí, y la política y esto. Todo eso entra. Porque, por ejemplo, ha sucedido, por lo menos a mí me pasó que tuvimos, por ejemplo, problemas muy fuertes en un terreno porque se encontraron, por ejemplo, restos, capas estratigráficas y hasta ¿De los restos de un civilizaciones mamut, antiguas? hasta de un mamut, Ah, mira. y a cerca de 5 metros de profundidad. Claro, eso sí. Y entonces todo eso te afecta porque pues, Claro. inicialmente te detienen. Bueno, ahí te detiene, ¿no? Pero lo que estamos ahorita es generar una geomorfología para construir un desarrollo, para generar calles y manzanas, ¿no? Sí, ¿no? Te encuentras en mamut. Porque a lo mejor nos podemos encontrar, por ejemplo, con el caso del Tren Maya, ¿no? Actualmente, como que No, ahorita el Tren Maya. sería uno de los Los problemas. hoyos se encuentran cosas mayas. Por eso. Entonces, creo que es un aspecto que incide considerablemente. Sí, pero estamos ahorita en vocación de uso del suelo. No, eso ya sería cosa cultural muy Especial, importante. ¿no? Pues, Pero paleontología, aún, por ejemplo, como ya detectado, pues te tendrá que cambiar, por ejemplo, la vocación. Sí, mira, primero, entonces yo planteé un método de ponderación de 3 ponderaciones. Eso se me ocurrió. Entonces, la primera ponderación es esta, se llama factores. Entonces, la primera ponderación es el factor. La segunda ponderación es la variable. Y la tercera ponderación es la conclusión. Vale, ok. Entonces, la primera ponderación es decir, tengo estos factores, ya voy a tomar. ¿Cuáles serían los factores que voy a tomar en este caso? Por ejemplo, en la geomorfología y la topografía, voy a tomar la pendiente. Es para mí lo más importante, la pendiente, ¿ok?
Entonces, el factor lo voy a valorar de 1 a 5, donde lo máximo es 5 y lo mínimo, bueno, el mínimo es 0, pero mínimo de 1 a 5, ¿no? Sí, si no, no sería factor, no, si fuera Yo cero. lo voy a ponderar así, lo voy a ponderar. Pero obviamente lo pondero con cada uno, con un geólogo, con un megafólogo. Yo no puedo ponderar nomás porque se me antoja ¿ah? Y entonces aquí, si yo tengo la pendiente, ¿qué es lo que a mí me interesa como urbanista? Las pendientes. Entonces, obviamente, Las plataformas. mi problema es la pendiente. Si es inclinada, si es recta, entonces en ese momento, ¿qué le estoy dando? ¿Qué factor le estoy dando a la pendiente? De valor. Estoy dando valor de ponderación. ¿Qué valor le Pues tendría doy? que ser 5 porque tendría que Sería ser el cinco. máximo. Le doy 5, ¿no? O hasta 6. Le doy 5. Sí. No hay 6. No, por eso. De 1 a 7. Lo supera. De 1 a 5. Pero entonces, las variables, ¿te gusta? De 0 pendiente a 2.9 te voy a poner, de pendiente. De Eso es 3, plano. 2.9 es plano. 4.9. Estoy dando variables, rangos. Entonces, de 5 a 9.9. Así, bueno, ahí voy. Entonces, ahora voy a ponderar la variable. Ese fue mi método híbrido que planteé. Entonces, después de eso, ¿cuál sería la pendiente ideal? Para, Al urbanismo. no, por eso. Pero para asentamientos o para circulaciones. No pasa No, para al el urbanismo, el asentamiento urbano. ¿Qué sería? ¿Qué era? 10%, 5%. ¿Te parece bien que por escurrimientos de agua y Sí. drenaje y El todo 3%. sea ese? Sí. Sí. Pero este que no tiene escurrimientos que vas a tener que profundizar. Claro, ¿Cuánto le darías? De 1 a 5. el que sería plano. Pues, Pues tendrías que darle 1. Que 1 o 2, ¿no? Muy bien, 1. ¿Y de 5 a 10? Pues ya tendrías que irte a 5 para poder proponer plataformas y compensación de curvas. ¿Cuánto sería? O 5. Porque También va a ser 5 le curva. darías. A ver, ¿verdad? 3. 3. Tomen en cuenta que estoy con un topógrafo, tú eres topógrafo. Y entonces esto le doy 3. Entonces, si yo pondero 5 por 1, me da 5, ¿no? Yes. 5 por 5 me da 25, ¿no? Me da 5 por 3 me da 15. Bueno, esta sería la siguiente ponderación. Cuando yo haga todos los factores y todas las variables que van a participar, que ahorita les voy a presentar las que a mí me interesan, las voy a bajar, hago una conclusión que puede variar, por ejemplo, de 100 sumados, que les gusta a 1000. Entonces yo hago una escala, otra vez de 5, para saber exactamente cuál es la más propia, la que tenga mayor. Por ejemplo, que sea 900, por ejemplo. estarías hablando de las condiciones más idóneas. Más idóneas. Esto es como yo estoy valorando, sin meterme ni con la topografía, ni con la geología, simplemente estoy ponderando, claro, con la resolución de cada experto. No soy yo el todólogo. Si que fuera un terreno que tuviera ese 3%, Entonces, voy a ir que bajando, tuviera una voy a ir buena calidad de bajando. suelo, en Para fin. que vayan viendo cómo el método se fue presentando. Ya están, ¿no? Del 1 al 5 estoy yo definiendo importancia por urbanizar, etc. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a pedir cuando vea los aspectos geológicos? ¿Cuáles son las formas? ¿Qué es muy importante? ¿Cuál es? Comienzo a plantear los valores. Y aquí, por ejemplo,
Las pendientes, pues ya le doy valor a las pendientes. El sitio, la nivelación, qué es lo que voy a hacer, si voy a nivelar, si voy a hacer esto. Entonces yo ya estoy pensando como arquitecto. Voy a terracear, voy a nivelar, voy a mover tierra, no hay agua, está estancada, se estanca el agua. Entonces todo eso me está interesando directamente antes de que yo pueda definir cuáles son los indicadores urbanos. Sigo bajando. Por ejemplo, el pH. Para mí es muy importante el pH porque yo sé si el pH es ácido, es para bosques y flores. Si el pH es neutro, es para pastos. Entonces yo ya sé qué es lo que me va a dar ese pH. Salinidad, ¿no? Si está salinfre, se suben las construcciones, destruye todo. La carga, cuánto soporta de carga. La compresión que está recibiendo el suelo. La filtración, si se filtra o no. Eso es lo que a mí como urbanista me está interesando. Esos son los contenidos de conocimiento que yo estoy pidiendo, ¿no? Estoy pidiendo expansión, promedio, etc. Pero abajo, por ejemplo, la roca me interesa la carga, la permeabilidad y la filtración. Las fallas, no hay una falla geológica, ¿no? El deslizamiento del terreno, el problema, todo eso lo voy a ver en granito, en brecha, lo que tú quieras, ¿no? Y estoy yo ya pidiendo lo que yo quiero. El conocimiento que yo requiero como urbanista. Hoy estoy presentando esto porque ese es el que desarrolla. Yo no he metido ahorita todavía a la arquitectura. Pero, por ejemplo, aguas superficiales, zonas no urbanizables, reservas, productos, unidades económicas, etc. Me estoy yendo a todo lo que yo quiero que presente en lo federal, estatal, ya son modalidades de la tierra, en la geología, pues las pendientes, etc. Bueno, con esto les estoy demostrando cómo el método de 3 ponderaciones híbrido lo puedo aplicar. Y lo he aplicado no nomás cuando lo hice con cine, no lo apliqué nomás a la naturaleza, sino también al aspecto social y cultural. Para entenderlo bien, por ejemplo, un factor es la geomorfología. Y la variable el factor sería este que tenía yo ahí, que era pendiente. No, yo pensé que esa era la variable. No, la variable es esta. Una pendiente de 0 a 2. Y este varía de 3 a 4. ¿No? Eso es una variación del factor. Okay. Lo que pasa es que tú puedes tener un plano topográfico, pues las cortes así, ¿no? A mí me interesa la pendiente. No el corte de las curvas de nivel, sino cuál es la pendiente que yo tengo. Bueno, creo que puedo seguir bajando. Ya no me voy a detener aquí porque son todo lo que yo estoy pidiendo, todos mis factores, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo lo hice? Entonces hay 2 métodos que podía yo aplicar al terreno, un cualitativo y un cuantitativo. El cualitativo lo quise aplicar en uno de mis planes, el de Cuautla, la computadora se quedó meses y nunca pudo la pobre, ¿no? Porque sí fue mucho. Pero cualitativamente sí, porque entonces yo digo, por ejemplo, 0 es negro. Aquí no se ve, pero debe ser negro. Cuando yo tengo 0, es que yo no puedo usar este color, ¿correcto? Cuando yo tengo 25, es blanco. No es porque sea racista, es blanco. Y voy bajando los tonos, el gris, hasta definir cuáles son los que no me convienen. Después los encimo todos los planos, los puedo encimar en computadora, o los puedo encimar físicamente. La diferencia del físico es que es químico, las mezclas son químicas. Y en el computador es físico porque son traducibles de luz. La única diferencia de interpretación física y química. Y eso ya me da una conclusión. Voy a seguir bajando.
porque no es la idea dar todo el método. La cuarta termina la vocación, diciendo cuáles son. Yo defino cuál es el recomendable, el negro no es urbanizable, el gris de tanto. Y estas son las saturaciones, pero ya de computadora. No químicos, sino físicos. Entonces aquí ya va adaptando diagnósticos, eso ya no los quiero meter en eso, porque ya eso es urbanismo. Pero, por ejemplo, aquí están mis tablas, donde yo tengo las variables, los colores, y voy resumiendo. Cada tabla me va a dar esto. Químicamente aquí está. Esto, aquí es la ciudad, ¿no? La pusieron así, Pero por ejemplo estas manchas más claras, aquí en este caso geológico, me son factibles para avanzar. En este caso las muy negras no lo son. Entonces, esto lo sumo a las otras. Ahí sigo con mis tablas, donde voy explicando. Porque si tú lees, ahí explico, doy toda la leyenda, riesgo de inundación, bajo riesgo de desnivel, voy explicando todo. Y ahí van otras tablas, donde ya es edafología, y obviamente aquí es hidrología, donde están apareciendo donde hay agua, donde no debo de meter. Y sigo con mis tablas. Hasta llegar a mi conclusión. Ahí está mi conclusión. Lo negro no puedo urbanizar. Lo blanco puedo urbanizar. Pero como yo fui haciendo mis tablas, cuando yo veo un gris, digo, no debo urbanizar aquí por esto, que ya me lo digo en tabla. ¿Correcto? Y ya digo explícitamente cuál es el problema que está en ese sitio. Bueno, esto no es que vayamos a hacer urbanismo, esto es simplemente demostrar que sí puede existir un método transdisciplinario, que pueda transportar conocimientos de muchas ciencias. Como le dije, en el caso, y me acuerdo de siguen, también presenté lo sociológico y lo histórico también. O sea, todo es un diagnóstico, la suma de todos los... Es un diagnóstico, pero es un diagnóstico transdisciplinario, que no tiene ninguna tendencia de ninguna Es la suma. La suma es la tendencia. Bueno, pues hoy era esto. La idea era que se analizara bien la lógica de pensamiento, que no hubiera problemas groseramente epistemológicos, que no se generaran conflictos, que se enseñara la materia como debe ser y su aplicación correspondiente al objeto de estudio nuestro. Porque si no das el paso, no te sirve de nada. Que te enseñen unos conocimientos físicos. El estudiante es el que va a tener que imaginarse, pensar, cómo aplicarlo. ¿Tú oíste del SAT? ¿Oíste de SAT? ¿El maestro SAT? No. ¿El maestro SAT de Seúl? Sí, pero SAT que daba geometría descriptiva. No, el que daba acústica y... Perdón, ¿te da qué? Acústica. Ah, sí. Acústica. Héctor SAT. No me acuerdo si es Héctor, pero es SAT. SAT. Entonces él llegaba y nos enseñaba cómo pasaba la termodinámica, el sonido, esto, pero nunca una aplicación. Perdón. Y nos llevaba a Sí, los daba. laboratorios. Sí, daba. Sí, Es Eduardo SAT. Eduardo SAT, que ahorita hablaba está... de un auditorio que hablaba precisamente de la reverberación. Sí, no, pero no más allá, que hablaba de la transmisión del sonido. La transmisión y la reverberación. Sí, pero te dejaba en sus La máquinas, aplicación. y eso se quedabas así. Lo único, ¿sabes qué saqué de ahí? Que andaba mal de este oído. Porque no había bien. Pero en síntesis, sí, digo, sí aprendí de física y de termodinámica, la segunda ley, y cómo se transmite el sonido, según el tipo de material y todo. Pero era infinito, porque
como lo planteaban, no teníamos que tener su laboratorio para saber cuál era el concreto, el esto, lo otro. Entonces, en realidad te dejaba... Y el maestro de Anda, Manuel de Anda, todavía te profundizaba mucho más. Ah, no, sí, pero yo hablo de problemas de que no te dan el transporte. Y esa, bueno, estaba en maestría, porque a mí me lo dio en maestría. Bueno, acústica y maestría. La manifestación que se está dando ahorita, la manifestación histórica. No más aprendí que 23 metros que el sonido al otro se oye ya una reverberancia. Eso sí lo aprendí de mí. No, pero Esa fue mi receta. Pero la falta de la aplicación práctica de la... No, se está dando mucho en las tesis profesionales, en el trabajo terminal de los muchachos. Bueno, pues eso. Bueno, yo creo que eso es genérico. O sea, Están haciendo toda una investigación, pero no se aterriza y termina siendo todo un Un experto diagnóstico, en pero mil no hay cosas Queda la hay una investigación solución. y el proyecto aparte. diferentes, totalmente no aparte, llegas a la conclusión. porque no está haciendo esa vigilancia epistemológica. No he quedado la conclusión ya. Doctor, Este era la una- urbana. doctor, Sí. una, tratando yo de ubicarme por No, sí, pues es la idea, ¿no? lo que se puede decir que el objeto de estudio de este trabajo que nos presentó Urbano. es esta región de Voy a explicar, porque lo hice, ¿no? No, Es una ese es casa. el objeto de Eso, estudio. ya lo expliqué en el anterior, pero te lo voy a explicar aquí, ¿no? Te lo voy a explicar. Entonces, aquí, a mi manera de pensar, ¿por qué lo hice? Además, se quedó como ley, ¿eh? Lo usan varias universidades esto, ¿eh? Lo usan como método, Este método y lo usa aquí a Catlán, lo usa para todo, ¿no? Este método. Ya es como, la ley no se sabe quién lo hizo, ¿verdad? No, pero la verdad es que te voy a poner aquí, ya lo hice, dos circulitos así, ¿no? Entonces te pongo aquí al sujeto. Me voy a la posición filosófica con la pregunta que me hiciste. Y esto, pues, el sujeto tiene aquí todo esto, sería un entorno. Y este verá su contorno. Esto sería el medio ambiente. el ambiente nada más. ¿Mande? El ambiente nada más. No, pero sí es como piensan. Ah. Aquí está el sujeto, pero el sujeto en realidad es un objeto que está dentro de un contexto. Pero este contexto es el ambiente, porque es objeto, sujeto, pero además es corpóreo, porque tiene necesidades físicas, biológicas, por su cuerpo. Entonces, este sujeto está dentro del contexto que es el ambiente. Entonces, es un ambiente contextual. Lo que tú le hagas al ambiente te lo regresa. Porque tú estás dentro de él. Esto lo podría definir como un pensamiento racionalista. Y ese es un pensamiento ambientalista. Pues yo no concibo al medio ambiente, sino al ambiente. No concibo el cuarto de ambiente, ni el doceavo de ambiente, ni el octavo de ambiente, sino el ambiente. Para mí el ambiente, y yo estoy en el ambiente, porque yo soy un objeto, estás viendo, soy un objeto, pero soy un sujeto porque pienso, pero también soy corpóreo, porque tengo funciones, respiro, necesito aire, necesito una serie de cosas. Entonces yo necesito unas cosas que es el ambiente donde yo estoy y soy parte de él. No soy el sujeto que dice, todo está aquí y afuera. Eso es que vale a ser una definición de arquitectura. Arquitectura, ¿verdad? Es la piel del hombre. Ya te dije la definición racionalista, la piel del hombre. ¿Cuál otra tiene? Es que dan una máquina de vivir. ¿La máquina? De vivir.
La máquina de vivir. La máquina de habitar y la de Máquina de vivir. O de habitar. La modificación del espacio. No, pero eso ya ahorita vamos acá. O sea, quiere decir que esto que está aquí pegadito, no el entorno. Es esto lo que estamos definiendo, lo que está pegadito al sujeto. ¿Eh? Su piel, su máquina. ¿Eh? Pero entonces, si tú dices que la arquitectura no es nomás lo que está pegadito, sino todo, los pájaros, los árboles, todo, porque es el ambiente. Tú tienes todo rodeando, ¿no? No es nada más tu murito, ¿no? la misma sociedad. El muro está dentro de un ambiente. Cuando tú sales al patio y tienes la luz, las plantas, esto, no estás pidiendo que nada más esté la máquina, sino está todos los seres vivos. Pero tú convives con ellos. Pero convives como simbióticamente, o sea. Pero estás conviviendo con abióticos y bióticos, o sea, con vivos y no vivos. Y todo eso es el ambiente. Yo no conozco un arquitecto que no diga, si pongo este color le voy a dar un golpe psicológico, si pongo esta textura lo voy a ambientar. Así pensamos. No estamos pensando en que esto es la máquina, estamos pensando en las sensaciones, en las percepciones, en todo lo que va a sentir en el ambiente el ser humano. Hay una diferencia de pensamiento entre ese y ese, ¿no? Y esto es este. Porque aquí el urbanismo está todo. Y también está la cultura y en realidad quería poner el ejemplo que lo que hice con cine, puedo pasar las tablas, son inmensas, ¿no? Donde entro a la sociedad y a las modalidades de la tierra y eso, todo, ¿no? Porque todo influye, ¿no? No hay una cosa que no. Por eso es un ambiente, porque es un entretejido. El ambiente está entretejido. Es un entretejido, un contexto tejido, un contexto ambiental. Bueno, perdón, ya estoy acelerando mis ideas, ¿no? Eso ya es mío. Tu cosecha. Bueno, y el otro por hoy. Será el próximo lunes. Bueno, pasamos al otro. Y ya dejamos este. Pasamos a la otra línea, no me acuerdo ahorita, la van a ver ahí, ¿no? ¿Cuál era la otra línea? Ah, no, era la imaginación, ¿no? Sí, sí es la imaginación, sí es la intuición. Sí es la intuición. Hablamos del proceso cognitivo, ¿no? Es la segunda línea, sí. El próximo es puro proceso cognitivo, pero ya directo al problema de la arquitectura, ¿no? Ya no de otro lado. Bueno, pues si no hay preguntas. Gracias, María. ¿No hay preguntas? Sí, doctor, sí hay, pero pues tengo que procesar. No tienes la formación de urbanista como la tiene. Y no puedes entender a dónde llegó este planteamiento en 1980, 42 años. Y se sigue usando. Que no son nada. ¿Eh? Que no son nada 42 años. Para mí sí. Para mí ya me acabé. Ahí sigue. Pero esto se puede hacer en arquitectura también. Claro. Pues la idea es que de alguna manera se hagan métodos transdisciplinarios en la arquitectura sin afectar a las ciencias, a los objetos de la ciencia, pero que enriquezcan los objetos de estudio. Claro. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Ahora buenas tardes. Gracias.